Muy contenta de estar aquí. Gracias de nuevo por la invitación, Pablo. Entonces, voy a empezar contándoles un poco de los proyectos de investigación que están formando parte de mi tesis, que he decidido llamar más o menos aprendizaje automático para tareas con datos en secuencia. La presentación de hoy la he dividido en estas tres secciones más o menos. Primero, les quiero contar un poco de la motivación y cómo empecé a trabajar en estos proyectos y los retos que se presentan. Luego, quiero centrarme en dos tipos de tareas con datos en secuencia. La primera sería la predicción estructurada, que es cuando tenemos una especie de patrones o dependencias entre los outputs, o sea, tenemos más de un output, ¿no? que guardan una estructura entre ellos. Y el caso de aplicación es el consumo de agua para varios puntos en el tiempo en el futuro. Y por otro lado, tenemos la tarea de desagregación de señales, y el caso aplicado aquí es el consumo de energía. Bueno, los proyectos en los que estuve trabajando, coincidentemente se trataron sobre problemas relacionados a las ciudades, es decir, agua, energía. He tenido otro proyecto que también se ha basado en predecir la duración de tiempos de respuesta para eventos de emergencia. Es decir, todo muy relacionado con los datos que podemos encontrar en una ciudad y cómo usarlos para eficientemente mejorar la asignación de recursos, mejorar el planeamiento, el monitoreo de las ciudades, ¿no? Los dominios que naturalmente están relacionados a este tema son pues el agua, la energía, el transporte, monitoreo o predicción de clima, seguridad. Y como les decía antes, son dos tipos de problemas en los que yo me voy a enfocar, la predicción y la desagregación en esta presentación. Creo que estoy un poco muy arriba. Entonces, el primer proyecto que les voy a presentar es sobre la predicción de consumo de agua, y este framework, al que llamamos SWAP, buscaba dos cosas básicamente en el proyecto, en el paper. Primero, comparar dos modelos que trataban de predecir, uno de la rama o de la escuela de los modelos gráficos probabilísticos, que viene a ser el Sparse Gaussian Conditional Random Field, y otro de la escuela de Deep Learning, que es el Sequence to Sequence, o secuencia a secuencia. También quisimos experimentar con introduciendo más variables en el tiempo. En cada time step, en cada momento del tiempo, no íbamos a tener solamente el consumo de agua, pero más variables como las que les voy a contar en unos minutos. Los datos que recolectamos para este paper fueron el consumo de agua, fue el consumo de agua en 14 diferentes edificios del campus de mi universidad. Los edificios pueden ser de tipo académicos o residencias estudiantiles, también hay un gimnasio y cafeterías. Entonces vamos a ver que luego hay una pequeña diferencia entre esos tipos de edificios. Recolectamos la data por alrededor de un semestre, un poquito antes de iniciar el semestre, y es cada hora. La data viene a ser el consumo de agua cada hora en todos los edificios. Entonces, en la parte derecha pueden ver que muestro dos figuras. La primera es el consumo de agua para una residencia de estudiantes, cuyo código le vamos a decir RA, y nos damos cuenta como antes de que empiece el semestre, este gráfico es por días, solo para mostrarles bien. Vemos como los días iniciales antes del semestre, el consumo de agua es bastante bajo. Pero una vez que el semestre inicia, ya el consumo de agua se vuelve medio estable, pero siempre por ahí se tienen unas bajas que representan los fines de semana largos, donde los estudiantes tienen que regresar a las casas de sus padres, ¿no? A sus ciudades de origen. Y por otro lado tenemos en la segunda gráfica un edificio, el consumo de un edificio académico. En un edificio tipo académico hay no solo salones de clases, sino también laboratorios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Un poco antes del inicio del semestre, en verdad el consumo de agua no es tan diferente de cuando inicia el semestre. O sea, es ligeramente menor, pero es muy parecido al resto, porque
En los laboratorios están siempre los estudiantes de posgrado trabajando todo el verano, así que por eso no hay tanta diferencia. ¿Qué más? Bueno, el preprocesamiento de esta información se hace a través, tenemos esta línea de tiempo con todos los puntos por hora, ¿cierto? Entonces vamos a definir un tamaño de ventana y esa ventana la vamos a deslizar por toda esa línea de tiempo y va a ser, la ventana va a ser de un tamaño n más k, supongamos, y donde x va a representar el número n de puntos, los n primeros números, e y va a representar el output o los k siguientes números, ¿no? Pueden ver desde n más 1 hasta n más k. Entonces, gráficamente más o menos es algo así, ¿no? Por ejemplo, si definiéramos n igual a 24 y k igual a 12, entonces tenemos las 24 primeras horas y las siguientes 12 horas. Las variables adicionales de las que les hablé son, por ejemplo, el día de la semana, un código del 1 al 7, y la hora del día, también otro código del 1 al 24. Esto más o menos corresponde al future engineering que usualmente uno hace cuando se topa con data así, ¿no? Si tienes más datos, más variables que puedes agregar o juntar fuentes, mejor, ¿no? En teoría, para tratar de ver cómo se relacionan con la variable final que uno quiere predecir. Entonces, el primer modelo del que les había hablado es este del tipo gráfico probabilístico. Tal vez un modelo muy, un ejemplo muy común de este tipo de modelos son las redes bayesianas. Tal vez ustedes han visto, ¿no? El típico ejemplo de la alarma que suena y puede ser debido a un robo o debido a un incendio, ¿no? Entonces, ese, bueno, es un modelo gráfico probabilístico dirigido, porque se tienen las dependencias muy claras de qué variables a qué variables, pero hay otro tipo de modelos no dirigidos, como por ejemplo los Hidden Markov Models, los Conditional Random Fields. Y bueno, se representan las dependencias en este tipo de modelos. Entonces, más específicamente para el Sparse Gaussian Conditional Random Fields, lo que vamos a modelar son variables continuas. Además, vamos a modelar dos tipos de dependencias. Primero, las dependencias de X a Y, o sea, de input a output, que vamos a ponerle y llamarle teta, los parámetros teta, y la matriz de covarianza entre variables del output, o sea, output-output. El aprendizaje se va a realizar a través de la optimización del maximum likelihood, y esta sensación de sparsity, de aprender la relevancia de algunas dependencias y hacer casi cero otras, se va a poder lograr gracias a la introducción del regularizador L1. Por otro lado, tenemos el modelo de Deep Learning Sequence to Sequence, que también podríamos decir es un encoder-decoder, porque lo que hacemos primero es recibir todo el input x1 a xn, por ejemplo, y codificarlo en un encoder state. Eso va a ser básicamente una long short-term memory, un tipo de red neuronal recurrente. Y en base a ese encoder state, lo que nuestro decoder va a hacer es generar o hacer las predicciones del output. Bueno, en este caso no es hasta y igual yn, sino yn más k. Este gráfico lo he tomado, olvidé poner la referencia, o por ahí debe estar. Pero entonces depende mucho de la longitud inicial del input y del output. Entonces, seguimos un entrenamiento no guiado. ¿A qué se refiere entrenamiento no guiado? Quiere decir que cuando estamos en el decoder y en el momento de entrenamiento, el input para cada time step va a ser la predicción del paso anterior. O sea, no vamos a utilizar el valor real del consumo, solamente lo vamos a utilizar en la medición del error y en el backpropagation del error, pero cuando hacemos el forward propagation, lo que utilizamos es la predicción anterior, del paso anterior. Y algunos detalles también de la implementación
es que usamos solamente una capa, 200 unidades escondidas, y como les decía, la función de costo va a ser el RMSE, el Root Mean Square Error, que es usualmente la función de costo para una regresión. Entonces, solo para tal vez también refrescar un poco cómo trabajan las redes neuronales recurrentes, podemos recordar de que necesitamos definir un estado inicial, que en este caso se puede llamar A índice 0. A veces es llamado H, creo que usualmente es llamado H, pero este gráfico me encantó para poder refrescar estos conceptos. Entonces tenemos la red neuronal recurrente aquí y el nuevo valor de el hidden state A lo vamos a calcular en base a aplicando una función de activación G1 a la suma de estos términos. ¿Qué son estos términos? Es básicamente la multiplicación del hidden state anterior, AT-1, multiplicado por la matriz WAA, más el input, el vector input, que en el caso de solamente usar un agua de 1, pero si estamos usando como el día de la semana, la hora del día, este vector ya se vuelve más grande. Pablo, mi conexión está bien, necesitas que repita algo. No sé si me salió aquí un mensajito de mi conexión, está un poco se puso un poquito lento, pero se consiguió escuchar. Ya, bueno. Entonces, gracias. Entonces, decía que esta función de activación es aplicada a la suma de estos tres términos, ¿no? Y el último término es el coeficiente BA. Y finalmente, la predicción YT, del time step T, lo vamos a calcular aplicando otra función de activación a la suma de estos otros dos términos, donde A, de nuevo, es el current hidden state, el actual hidden state A, multiplicado por la matriz Y, ¿no? Entonces, así como se hace el forward propagation. Los parámetros que aprendemos en una red neuronal recurrente son las matrices WA, WAX, WYA y los coeficientes. Entonces, recuerden que G1 y G2 son funciones de activación. Pueden ser sigmoid, tan, relu. Entonces, haciendo un poco la comparación entre estos dos modelos, que inicialmente uno podría creer que el de Deep Learning va a funcionar mejor porque en teoría está funcionando más en todos lados. Vamos a ver que no en los resultados que les voy a presentar luego. Pero un resumen de la comparación de estos modelos es que el Sparse GCRF viene a aprender las dependencias relevantes de las variables, ¿no? Entre el input y el output o entre las mismas variables del output. Y el modelo de Deep Learning, el Sequence to Sequence, que le voy a llamar STM para resumir, lo que hace es codificar todo el input y representarlo en un código C. Y en base a eso, hacer la predicción. Luego, hablando sobre el número de parámetros, en el Sparse GCRF vamos a incrementar el número de parámetros si incrementamos la longitud del input o del output. Vamos a tener más aristas, más conexiones. En cambio, en el modelo Deep Learning no sucede esto. Nosotros podemos agrandar el input o el output y las matrices que estamos aprendiendo son las mismas, porque las matrices son las mismas en cada time step. Luego, el Sparse GCRF, como es un modelo gráfico probabilístico, va a ser más interpretable. En cambio, el de Deep Learning no es tan intuitivo al ojo humano, ¿no? Podría estar aprendiendo patrones más complejos, pero no es tan intuitivo. Y finalmente, como resumen, el Sparse GCRF podría decir que es más simple y más rápido ritmo de optimización que usa una versión de Elo, una versión se podría llamar, y en cambio el de tomar un poco más en entrenarse. Y estos son los resultados que les comentaba. Por ejemplo, para GCRF, la mayoría de los edificios tienen un mejor RMSE, que es nuestra función de costo, con este modelo. Solamente uno, VR, consiguió una mejor
accuracy o RMSE con el LSTM. Estos dos modelos los comparamos también con líneas bases como ARIM y Regret. Bueno, definitivamente estos dos modelos se comportaron mucho mejor que las líneas bases, viendo la tabla de la derecha. Moviéndonos a las figuras de la izquierda, estos gráficos representan los promedios entre todas las instancias de la predicción del punto 1 al punto 12. Entonces vemos que al inicio el error, el RMSE, es menor en los cuatro modelos, pero poco a poco, mientras nos vamos distanciando del input, ¿no? El error va incrementando, especialmente en las líneas base, ¿no? En los colores rojo y verde que representan el linear y ARIMA. Este error va incrementando conforme vamos prediciendo un time step mayor. En cambio, las líneas azul y negra representan LSTM negro y GCRF azul. No se degradan tanto, ¿no? El error no es tan grande al final. Es muy parecido, es como que mantiene una estabilidad, se podría decir. Esto para dos tipos de edificio, el RA, que es una residencia de estudiantes, y el S2, que es un tipo académico. Más resultados. Nosotros también quisimos comparar cuál era el mejor tamaño del input para predecir las próximas 12 horas. Y probamos con tamaños de 12, 18 y 24. Y también encontramos que el tamaño 24 del input era mucho mejor, ¿no? O sea, ver 24 horas antes definitivamente nos daba una mejor... intuitivamente también lo sabíamos, pero de hecho podríamos haber encontrado algunas sorpresas, ¿no? Podríamos haber encontrado que otro número o otro tamaño de input era suficiente para predecir 12, pero confirmamos que 24 era la mejor forma de predecir las próximas 12 horas. Y en las figuras de la izquierda más bien tenemos la comparación entre la predicción de todas las instancias que son consecutivas, todas las instancias de secuencia que son consecutivas en el time step 1, solo en el primer punto, que es la figura de arriba, y vemos cómo el modelo de linear regression no es tan malo, o sea, es la verde, y se parece un poco a la rosada, que es el real consumo, pero el azul definitivamente, que es el GCRF, predice mucho mejor. Y como les comentaba, en la segunda gráfica tenemos lo mismo, pero para el paso 12, o sea, el time step 12. De nuevo, ese es el plot de todas el paso 12 de todas las instancias que son básicamente consecutivas. Y vemos como el GCRF, la línea azul, todavía predice mejor, mucho mejor que el linear regression, que ya empieza a degradarse mucho más. Las variables adicionales significaron un incremento, una mejoría del 5 al 24%, o sea que sí nos ayudaron en la predicción y a mejorar el RMSE. Algunos edificios empeoraron, como C4 y LH, pero solo para algunos, para un modelo cada uno. Pero la mayoría incrementó su accuracy. Bueno, ese fue el primer proyecto, o uno de los primeros proyectos en el que trabajé, pero no en orden cronológico. En realidad, ese es el primer proyecto que se podría decir hice en el doctorado. Y le tengo mucho cariño porque nos ayudó a poder publicar ese trabajo en AAAI. Y bueno, fue cuando me enfrenté con en sí ya el elaborar experimentos, organizarlos, tener un chico de pregrado también ayudándome.
interactuar con los servidores, los clusters. Fue un gran proyecto, pero muy contenta de los resultados de este paper. ¿En qué consiste este problema? Entonces, la desagregación de energía consiste en que, dado el consumo de energía, por ejemplo, que vamos a llamar X, una señal X, desagregar esta señal en diferentes señales Y sub I. Entonces, a la izquierda pueden ver el consumo de energía, disculpen, en un periodo de tiempo, ¿no? Es X, y vemos ahí algunos picos. Pero cuando vamos a ver a la derecha cómo se desagrega esa señal, podemos apreciar que el primer pico, por ejemplo, corresponde al aire acondicionado, y el segundo pico corresponde a microondas, y así, ¿no? El tercer relieve por ahí corresponde a la lavadora, me parece. Entonces la idea del problema es, con tan solo ver el consumo total de energía o una señal que representa el total, en cada time step, esa señal es la suma de las otras señales, ¿no? que vamos a desagregar. Entonces, la tarea es predecir la desagregación de las diferentes señales. El estado del arte de este problema cuando empezamos fue, bueno, encontramos modelos probabilísticos que lo resolvían, pero básicamente se centraban en usar estados discretos, on y off, o sea, apagado y prendido. De los que encontramos de esos modelos fueron Factorial Hidden Markov Model, Hinge Loss Markov Model, Latent Bayesian Melding. Y por otro lado, en Deep Learning encontramos que había modelos que hacían de forma separada un modelo para cada correspondencia total de consumo, señal de microondas. Total de consumo versus señal de refrigeradora, ¿no? Entonces eran modelos separados, no al mismo tiempo. Y también usaron The Noisy Autoencoders, LSTM, Rectangle, que era básicamente una red neuronal simple que predecía tres outputs o tres unidades en el output. Uno representaba el inicio, el tiempo de inicio, el tiempo de fin y el promedio de consumo. Ahí están también las referencias de esos trabajos. Entonces, nuestro trabajo, nosotros decidimos llamarlo VRNN This All, porque nos basamos en un modelo que ya estaba creado de generación de secuencias, que es el Variational Recurrent Neural Network, y lo que nosotros hicimos fue adaptarlo para desagregar una señal. Entonces lo que hacíamos era desagregar y generar una señal al mismo tiempo, y generar valores continuos para todas las señales, de nuevo, al mismo tiempo, en el mismo modelo. Y este Variational Recurrent Neural Network contenía un componente latente, ¿no? El Deep Generative Latent Model, se podría decir. Y lo que hace esto es permitirnos tener una transformación estocástica del input al output. ¿Qué quiere decir estocástica? Que a un mismo input no siempre vamos a tener el mismo output, sino que con un componente de aleatoriedad o de muestreo, de sampling, vamos a poder obtener variaciones en el output. Una mayor variación, y la intuición es de que este componente latente es el que realmente aprende la esencia de las señales que vamos a desagregar. Entonces, en conclusión, podríamos decir que este modelo es una combinación de Deep Learning con Probabilistic Models. Y para recordar un poco también de los componentes que se usan en este modelo un poco más grande del Variational Recurrent Neural Network, quiero refrescar el concepto de autoencoder que tenemos por aquí. Por ejemplo, podemos modelarlo con una red neuronal simple, con varias capas escondidas, y donde el objetivo es reconstruir el input, ¿cierto? O sea, tenemos un input X, de alguna manera comprimimos o representamos de la mejor manera o más eficiente manera en un código Z o en un hidden state Z o en un hidden layer Z, y a partir de ahí
deberíamos poder conseguir el mismo input como el output, ¿no? A eso se refiere un poco la reconstrucción. Y luego en el Variational Autoencoder lo que hacemos es que este hidden layer Z, este código Z, se convierte en una variable latente. Y en un modelo probabilístico lo que vamos a tener es que vamos a aprender los parámetros de algunas distribuciones. ¿De cuáles? Primero, los parámetros phi para el encoder, que representan el Variation Approximation de la distribución Q, que trata de representar la conditional probability de Z dado X. Por otro lado, también queremos aprender el prior probabilidad de Z, la prior distribution de Z. Y por último, queremos aprender también una distribución decoder, que es esta P de teta de X dado Z. O sea, el decoder que viene a ser como la parte que reconstruye. Para entender aún un poquito más lo que sucede aquí, que tal vez si alguien por primera vez lo ve, le puede parecer chino. La primera vez que yo leí este paper de Variational Recurrent Neural Network, no entendí casi nada. O sea, creo que el 99% yo no lo entendí. Y fue a base de repetir, buscar qué significa esta ecuación, qué significa, y analizar casi cada frase del paper, es por lo cual también valoro mucho este trabajo, porque ha sido costoso y de aprender también, pero es muy, muy satisfactorio poder lograr entenderlo, ¿no? O entenderlo mayormente, porque seguramente debe haber cosas que aún son complicadas, pero entenderlo en su mayoría. Entonces, ¿cómo se realiza el aprendizaje en este tipo de modelos? Tenemos una función que va a estar comprendida de dos términos. Por un lado tenemos el error de reconstrucción y por otro lado el término de Kyle divergence, que mide la distancia o la diferencia entre dos distribuciones. En este caso van a ser el Q distribution, el encoder distribution que les estaba comentando, y el prior de Z. Entonces aquí esta gráfica también nos va a ayudar a comprenderlo mejor. En la parte izquierda tenemos el autoencoder, ¿no? Una red neuronal simple, tenemos el hidden layer Z, pero en el variational autoencoder lo que va a pasar es que se podría decir que algunas capas, por ejemplo, mu y sigma al cuadrado, son capas que representan los parámetros de la distribución Q. Entonces, vamos a aprender esos parámetros y en base a esos parámetros vamos a samplear, muestrear Z. Y luego ya seguimos de nuevo calculando o reconstruyendo una señal X, que en breve les voy a explicar de qué se trata para nuestro problema de desagregación de energía. Pero es importante esta parte del medio, ¿no? Que lo que aprendemos en medio de nuestra red neuronal son los parámetros de una distribución que usamos en nuestro modelo probabilístico. Esto es más o menos lo que sucede en cada time step, ¿no? O cómo se relacionan todos los time steps de la red neuronal recurrente. En el primer time step, por ejemplo, entra la señal X1 e Y1, las codificamos con el encoder, la distribución Q, y a la vez aprendemos la distribución prior Z de este espacio latente. Y en base a esa capa, vamos a decodificar y generar Y. Y así, sustantivamente, vamos a hacerlo para todos los time steps. Pero, ¿qué sucede exactamente adentro? Bueno, les comentaba que tenemos esta función encoder, que básicamente es una distribución. Y esta distribución la vamos a calcular en base a un hidden state inicial, ht-1, X, la señal total del consumo de energía,
e Y, que es la señal o el vector que representa todas las señales desagregadas. En base a estos tres componentes vamos a calcular mu y sigma de esta distribución Q. A la vez vamos a calcular la distribución prior de Z en base solamente al hidden state inicial. Luego, en base a la distribución Q o encoder, vamos a samplear o muestrear Z, y en base a Z vamos a calcular de nuevo lo que les decía, mu y sigma, porque estamos considerando que, que estamos trabajando con una distribución gaussiana o normal, vamos a calcular mu y sigma para cada señal desagregada. YT de la appliance 0, YT de la appliance 1 y así, del total de appliances. Entonces, ¿cómo se realiza el entrenamiento, el aprendizaje? Les había mencionado que tenemos dos componentes, ¿cierto? Aquí, dos componentes. La reconstrucción y el KL divergence. Entonces, la reconstrucción se va a dar en base al log likelihood entre los parámetros que estamos aprendiendo de las distribuciones gaussianas de cada appliance, de cada electrodoméstico, versus los reales números de esas señales en el tiempo. O sea, los reales valores desagregados de cada appliance en YT. Y por otro lado, el KL divergence, que es la diferencia entre la distribución prior de Z y el encoder o distribución Q. Todo esto sucede en el entrenamiento, pero en el sampling, se puede decir testeo, ¿no? Del modelo, ¿qué sucede? Ya no tenemos Y, ¿no? Solamente vemos como entrada XT, que es el consumo total de energía, y ya no tenemos el encoder, la distribución encoder, porque hemos aprendido otra distribución prior de Z en base solamente al hidden state para poder muestrear ZT. Y una vez muestreado ZT, el camino es el mismo. Calculamos los parámetros de la distribución de cada appliance y muestreamos también el valor de la señal de cada appliance. Los datasets que utilizamos aquí fueron dos. Uno, el de Red, que consistía en edificios de Boston, 4 electrodomésticos por edificio, y las muestras eran cada 1 minuto por 2 meses. Por otro lado, teníamos el dataset Dataport de Texas, 5 edificios, 8 electrodomésticos en cada edificio, y también cada minuto, ¿no? La recolección de la data fue cada minuto, pero por 1 año, más largo. El preprocesamiento, muy parecido a lo que les comentaba con el proyecto anterior, una ventana, pero esta vez que la ventana no overlapeaba, las secuencias no se overlapeaban, no sé, a veces me van los términos en español, disculpen, no es pose, se los prometo. Y bueno, una ventana que contenía de 60 a 100 time steps. Y que dice aquí, no puedo ver. Bueno, me está tapando un poco esto. Estos son los resultados ya más cualitativos que obtuvimos. La señal en rojo es la señal del consumo total de energía en un periodo de tiempo en una secuencia, y las siguientes señales son primero la real señal y luego nuestra predicción. Entonces en el verde, por ejemplo, esto fue para señales de las luces, las rosadas fueron del microondas y las azules no recuerdo y no sé por qué no he puesto aquí. Ah, no, disculpen, el verde fue de la refrigeradora, y las rosadas de las luces y el azul del microondas. Y bueno, estas son algunas de las referencias en las que se basan los proyectos. La primera referencia es del modelo de Sparse Gaussian Conditional Random Field, que es la base de la librería que usamos también, que creo que se llama SGCRF Pi.
el modelo de Variational Recurrent Neural Network que utilizamos de Chung y los dos papers que pudimos también escribir en base a estos dos proyectos. Preguntas, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahí les dejo mis redes sociales también para que en cualquier momento nos podamos comunicar. Y un canal que estoy empezando, bueno, lo empecé hace ya un año, pero posteo muy poco y trato de explicar algunos conceptos de Deep Learning, Machine Learning, que he llamado Divertido. Así que por ahí también se pueden dar una vuelta. Si hay preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela, por la presentación de parte mía, de parte de la Escuela de Ingeniería y de la carrera profesional de Ingeniería Informática de la Cayetano. Tenemos algunas preguntas ya por el Facebook. ¿Te las puedo hacer? Sí, claro. Genial. Entonces, Mario pregunta, ¿por qué usarías VAEs y no LSTMs o GRUs? ¿Por qué usaría VAE y no LSTM? Ajá. O GRUs. Ajá. Esa es la primera pregunta. Estoy tratando de ver, bueno, en verdad aquí hacemos una combinación de esas dos cosas. En el VR, en el Variational Recurrent Neural Network, lo que hacemos es tener un VAE en cada time step de la red neuronal recurrente, pero en verdad la red neuronal recurrente es del tipo LSTM. Entonces, hemos combinado esos dos componentes. No sé si se refiere a otra cosa, tal vez que yo no estoy entendiendo muy bien, pero en este caso, más bien hemos combinado esos dos componentes, esos dos tipos de modelos. Pero el Variational Autoencoder es básicamente para reconstruir, ¿no? Eso es se puede decir, un modelo no supervisado, porque no tenemos una etiqueta a la que queremos llegar, a la que queremos parecernos. En cambio, el LSTM es un modelo que nos puede servir para clasificar o para hacer regresión. Supongo que para ser no supervisado, bueno, la verdad es que no estoy segura, pero los ejemplos más concretos que se me vienen a la mente son de clasificación. En cada time step queremos clasificar algo o predecir, que es de alguna manera una regresión. Genial. Mario nos comentaba que sí, era eso a lo que se refería. Sí. Jorge pregunta si no se superponen los sliding windows. Depende, como uno quiera modelar o data procesar. En el primer proyecto, por ejemplo, sí había overlapping. O sea, por ejemplo, aquí en los resultados, como les comentaba, solamente tomamos el primer punto de todas las secuencias, porque básicamente como todas son continuas, consecutivas, o sea, la primera secuencia va del punto 1 al punto 24, la segunda secuencia va del punto 2 al punto 25, y así, ¿no? Entonces tomamos el primer punto de todas las secuencias y básicamente es como la señal reconstruida de nuevo. En cambio, en el de energía, no quisimos hacer el overlapping porque cada secuencia que sampleábamos ya no iba a ser algo consecutivo, sino íbamos a formar las secuencias no overlapeadas y random, casi como random, aleatoriamente, escoger cuáles van para el training, cuáles van para el testing, cuáles van para el validation. Por eso no les overlapeamos. Entonces, porque si había overlap, podría ser que cojamos una secuencia para el training y parte de esa secuencia también la hubiéramos cogido para el testing, que en teoría no es lo más correcto. Genial. Jan tiene una pregunta también y
nos dice de qué forma o bajo qué criterios escoges un modelo para aplicar a tus proyectos. Mm, bueno, un criterio es definitivamente revisar el estado del arte, ver qué cosas han estado funcionando alrededor, si se puede hacer alguna variación interesante. Otro criterio es lo que quiere tu asesor. Y si tu asesor o tu asesora quiere probar esto, quiere que digas que vayas por aquí por allá. Algunos asesores pueden ser un poco más demandantes que otros, pero más o menos esas dos cosas. Uh -huh. Tenemos otra pregunta aquí en el Zoom de José, perdón, de Diego, y pregunta si podrías comentar más sobre el costo computacional de entrenar este tipo de modelos. El costo computacional. Buena pregunta. Bueno, no medimos exactamente, pero el de Deep Learning nos tomaba más tiempo. Habría que sacar algunos cálculos con el número de secuencias, de instancias que teníamos versus la longitud de las distancias versus el número de épocas que, que utilizamos, ¿no? Para más o menos sacar una complejidad computacional aproximada. Pero no debería ser ni exponencial ni una que tome tanto tiempo, ¿no? Debería ser potencia n. Tal vez en ese sentido yo podría preguntar un poco más. ¿Tuvieron que usar aceleración de hardware con GPUs, como o una plataforma computacional, un clúster? En este proyecto, en el primero de consumo de agua, no hubo necesidad de usar GPU. Con mis 16, no, 8 nodos que tiene mi desktop de laboratorio fue suficiente. Pero en el de consumo de energía, en el de desagregación de energía, ahí sí tuve que usar GPU. Porque todas las capas o sea, esto es un resumen de todo del número de capas que se utilizaron. Y cada capa tenía entre 100 y 400 hidden units. Entonces, y por lo que he visto en algunos otros modelos variacionales, si es que ese es correcto llamarlo así, usan bastantes unidades escondidas. Entonces, yo creo que estos modelos sí necesitan GPU. Justo en esa línea de los VAEs, Jorge nos pregunta si se trabaja la parte de desagregaciones en el espacio latente, es decir, luego de aplicar el encoder. Sí, ¿podrías repetirme la pregunta? Sí, la repito. Jorge nos pregunta, ¿se trabaja la parte de las desagregaciones de energía, me imagino que se refiere a eso, en el espacio latente, es decir, después de aplicar el encoder? Uh, bueno, yo creo que es ambas cosas. O sea, en el inicio, porque el encoder, de esta distribución Q, toma las dos señales, el consumo total de energía y el consumo desagregado. Entonces, de alguna manera aprende la relación entre estas dos y genera el espacio latente. Pero luego del espacio latente también se generan los parámetros de las distribuciones decoder de cada electrodoméstico. Entonces es en ambas partes. De nuevo, hay que mirarlo como si fuera simplificadamente un variational autoencoder. Tienes un encoder que toma las dos señales y busca aprender su relación. Y luego, a partir del estado latente, de nuevo puedo reconstruir la desagregación. Genial. José nos pregunta aquí por el Zoom,
si la distribución total de los datos tuvo un tamaño considerable. Y que al ver la manera en la que consideraste el split. La distribución de los datos tuvo que ver... Supongo que se refiere al tamaño del dataset. Tal vez no entiendo muy bien la pregunta. La distribución para el split del training testing, me imagino. Me imagino que sí, me imagino que sí. Bueno, José, tal vez comentas ahí en el chat también. No puedo ver el chat, no sé por qué. Ah, sí. Aquí está el chat. La distribución total de tus datos tuvo un considerable tamaño. A ver la manera en la no entiendo muy bien la pregunta. José, entonces tal vez nos clarificas la pregunta. Yo voy a continuar con una siguiente pregunta que viene del Facebook, de Jorge. Nos dice, ¿cuáles fueron los inputs de la red en la desagregación de energía? El input, el consumo total de energía, que lo representamos con XT en cada time step, y las señales desagregadas YT. Eso es el input en el entrenamiento. Pero en el ya sampleo o en el testing, podríamos decir, el input es solamente el consumo total de energía, este XT. Nos llega otra pregunta por el Facebook. Dice, una consulta. Uno de los problemas de las redes recurrentes es el desvanecimiento o explosión del gradiente. Y aunque la LSTM intenta resolver este problema, para secuencias largas suele tener deficiencias. ¿Han visto si esto ocurre en los experimentos que están usando? Y quizás usar redes GRU podría tener mejores resultados si lo han probado, ¿no? Esa es la Sí, esa es pregunta. una buena pregunta. No probamos GRU. Creo que sería interesante probarlas. Y bueno, consideramos tamaños no tan grandes en el primer proyecto, ¿no? Por ejemplo, 24-12 igual no es tan grande. En el de 24-12 y menos aún, ¿no? 18 y 12 también como input probamos. Y no, o sea, menos mal que el modelo dio buenos resultados. Tal vez si hubiéramos probado tamaños más grandes, se hubiera evidenciado mucho más esa complicación que tienen las redes neuronales recurrentes. Por otro lado, en el de energía, no recuerdo el tamaño. En teoría, iniciamos probando de 60 a 100 time steps, pero luego también creo que ese tamaño sí resultó bastante grande y lo que hicimos fue como promediar, no recuerdo si fue promediar o de alguna manera hacer las secuencias más pequeñas, pero representando al mismo tiempo. Es decir, creo que era por minuto lo que representaba aquí y de alguna forma pasamos a que sea, por ejemplo, por cada 10 minutos, algo así. No lo recuerdo muy bien, pero creo que me parece recordar que de 60 a 100 time steps fue mucho, si nos daba problemas. Vamos a tomar tal vez una última pregunta. Queda aquí la pregunta de José. Si quería conocer si el dataset tuvo bastantes datos. Consulto esto por la forma en la que el split fue realizado. 50, 25,25. Y nos muestra una tupla. Ya, sí. En, en, el de, en el de energía, por ejemplo, teníamos muestras de cada un minuto por 2 meses para 4 edificios, ¿no? Y bueno, en verdad el entrenamiento lo hicimos por cada edificio. Y entonces sacando la cuenta, eso es 1 por 24 por 60 al día, por casi 60 días, ¿no? Sí teníamos más regular
regular data. Y en el de consumo de agua también era todo un semestre cada hora. Genial. Entonces, bueno, creo que aquí podemos ir cerrando. Si hubieran más preguntas, tal vez las pueden tomar, las pueden mandar offline. Gisela puso al final de su presentación las redes sociales y Así, síganla en Divertidos, ¿verdad? divertido. Divertido, ajá. Entonces, bueno, Que bueno, muchas. este canal también tiene como dos tipos de videos. Un primer tipo es más de explicar te trato de explicar en simples palabras algunos conceptos de inteligencia artificial que pueden ser para personas tal vez que no tienen mucho conocimiento en el tema o no son técnicos en IA o han estudiado cosas relacionadas. Y la otra lista de reproducción se podría decir, ahí sí como que trato de explicar incluso términos mucho más aterrizados, ¿no? Eh, Parámetros versus hiperparámetros, no recuerdo qué otro video hice, pero tengo muchos en mente hacer algunos otros videos para explicar como que términos un poco más avanzados, ¿no? Con los que se encuentran personas que están leyendo papers o que están analizando algunas otras cosas más a detalle. Eh, Tal vez en algún momento los separe, pero por el momento están juntos. Genial. Gisela, yo quisiera cerrar tal vez con una pregunta. Eh, Quisiera preguntarte, ¿qué es lo más difícil de hacer divulgación científica en estos temas de inteligencia artificial? Dado que lo estás haciendo, ¿cuál es el mayor reto ahí? Sí, estoy haciendo mis pininos en divulgación científica. Buscar las palabras adecuadas, ponerte en el zapato del otro y por un momento olvidarte que tú sabes cómo funciona eso y cuáles son los términos que utilizas para explicarlo. Entonces, olvidarte y pensar qué término que tú usas muy comúnmente puede ser difícil para la otra persona, que no puede tener tal vez ni idea de qué cosa significa eso, ¿no? Eso creo que es un reto y luego cuando ya te das cuenta de eso, la mejor forma tal vez visualmente de explicarlo también. Entonces esas cosas son un reto, por eso es que me estoy demorando en sacar más videos, pero tal vez también con algunas sugerencias de ustedes puedo tener algunas ideas y encantada de escucharlos también. Genial. Entonces, creo que podemos ir concluyendo. Nuevamente, Gisela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estos temas súper interesantes. Ya saben, al público general que nos sigue aquí por Facebook y por la transmisión en Zoom, sigan a Gisela en el LinkedIn, Twitter, Facebook y en el canal Divertido en YouTube. Muchas gracias, que estén bien todos.